Buenos días a todos, soy Pedro Barranquero, Product Manager y de Marketing de QNAP aquí en España, y os quiero dar la bienvenida a todos a esta webinar de QNAP, que vais a aprender qué es la caché, qué es Qtier, vamos a ver tipos de discos y también vamos a ver tipos de tarjetas de expansión, que en este caso QNAP la llama QM2. Bien, esta es la webinar de hoy. Con esto lo que vais a aprender es a saber cómo mejorar el rendimiento de vuestros NAS de QNAP. ¿Qué es la aceleración de la caché SSD? Bien, tenemos que diferenciar aquí en QNAP lo que es caché SSD por un lado y Qtier por otro, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la caché SSD. Cuando nosotros añadimos al NAS de QNAP un disco SSD, le podemos destinar exclusivamente a mejorar el rendimiento del NAS, rendimiento que viene dado de la siguiente forma. Ya sabéis que la CPU lo que hace es procesar información y cuando tiene que apuntar los datos intermedios de esa información que está procesando, recurre a la memoria RAM. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando la RAM se llena? Llega un momento en que si la RAM se llena, tiene que echar mano de los discos duros mecánicos, si no tenemos ningún SSD, del NAS de QNAP. ¿Qué ocurre con esto? Ya sabéis que un disco duro mecánico es muchísimo más lento que la memoria RAM. ¿Qué podemos hacer para esto? Pues podemos instalar en el NAS de QNAP discos SSD y configurarlos como aceleración de caché. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando la memoria RAM se llene y la CPU necesite seguir apuntando datos intermedios en el NAS, va a echar mano de esos discos duros SSD que tienen un rendimiento superior. ¿Pero qué ocurre de esto? Podéis pensar, claro, si yo, por ejemplo, utilizo un NAS con todos los discos duros SSD, sabéis que evidentemente el coste de usar un NAS con discos duros exclusivos de SSD es muy alto y además, como sabéis, no llegaríamos ni por asomo a día de hoy a la capacidad de almacenamiento de esos discos. Por eso, si queremos aumentar de una manera económica el rendimiento de un NAS, lo que tenemos que hacer es tener nuestra estructura de discos duros mecánicos de 3,5, pues de la capacidad que sea, siempre, insisto, configurados con un RAID, si puede ser RAID 5 o RAID 6 mejor, ya sabéis que tiene más velocidad de lectura, que de esta manera también se puede mejorar el rendimiento del NAS. Y una vez hecho eso, instalamos en nuestro NAS de QNAP discos duros SSD que los vamos a usar como si de memoria RAM, para que me entendáis, se tratase. No es lo mismo, evidentemente, pero podemos hacer que el rendimiento del NAS se vea aumentado de una manera bastante efectiva. Por eso, QNAP sabe que una manera de aumentar la capacidad del NAS es instalando discos duros SSD. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos discos duros mecánicos instalados en el NAS y, por ejemplo, no tenemos ranuras para instalar discos duros SSD? Todos los NAS de QNAP, en las ranuras de 3,5 se pueden insertar, vienen adaptadas para insertar discos duros SSD dentro de esa bahía de 3,5. Y además, en algunos NAS específicos, dentro del NAS, si quitamos la carcasa, podemos abrir el NAS y en la propia placa base vienen ranuras para discos duros M.2, que luego vemos un poquito la diferencia que hay entre los diferentes discos duros. Por lo tanto, no nos hace falta meter discos duros SSD de 2,5, sino SSD M.2 que llevan otro formato y van conectados directamente a la placa base del NAS. Por otro lado, ya sabéis que cuando usamos discos duros SSD, lo que conseguimos es una mayor velocidad, menos tiempos de respuesta, por lo tanto también menor latencia, no tiene partes móviles, es decir, si da un golpe en el NAS no se van a resentir, son más pequeños, son más ligeros, se calientan menos que un disco duro de 3,5 y además tienen un menor coste de energía. Por eso digo que lo ideal, y por eso QNAP está cada vez más diseñando NASes híbridos, que podríamos llamar, como veis aquí en la presentación, en los que en la parte izquierda veis que hay NASes que solamente tienen discos duros para bahías de 3,5, en el medio veis que hay un NAS híbrido,
que tiene la capacidad maximizada, pues menos coste y un rendimiento óptimo, puesto que abajo podéis usar discos duros de SSD, es decir, veis que este NAS, por ejemplo, el del medio, tiene 5 bahías de 3,5 y 4, es decir, estamos contra un NAS de 9 bahías de discos. Y luego ya el NAS de la derecha es un NAS exclusivo para discos duros SSD. Lo que decía antes, discos duros NAS es exclusivo para SSD de 2,5, son NASes que ya sabéis que la capacidad del NAS no va a ser muy alta, pero sí que nos vamos a encontrar con un rendimiento excepcional y son NASes, pues evidentemente para una alta densidad, un alto flujo de datos. En este caso, en este NAS, por ejemplo, si tuviésemos este NAS, podríamos dedicar 5 discos duros, como decía, para una gran capacidad de almacenamiento y 2 unidades SSD para configurar el almacenamiento en caché en RAID 1, por ejemplo. Si veis el del medio, podríamos usar 5 discos duros para gran capacidad de almacenamiento y 4 unidades SSD para QTier, que ahora explicaré qué es eso de QTier, ¿de acuerdo? Y luego por otro lado tenéis otra opción más, que es usar de nuevo los 5 para gran capacidad de almacenamiento y los 4 de abajo dividirlos entre cache y QTier. Bueno, estamos hablando de QTier y me gustaría explicaros qué es eso de QTier. Mirad, tenemos que saber diferenciar entre lo que es caché, que ya lo he explicado anteriormente, y lo que es QTier de QNAP. La caché ya sabemos que de manera análoga, aunque no llega a ser exactamente igual, es aumentar el rendimiento del sistema como aumentándolo en memoria RAM. No es lo mismo, pero ya os he dicho que al final la CPU lo que va a hacer es, cuando se llene la RAM, tirar de esa caché SSD que tengo preparada para apuntar los datos intermedios. Bien, por otro lado, dentro de nuestro sistema operativo QTS, lo que podemos hacer es también configurar QTier. ¿Y QTier qué es? Bueno, pues QTier es un algoritmo que lo que hace es analizar los datos, la información que usamos frecuentemente en el NAS. De esta forma, la información que usamos frecuentemente la mueve a un disco duro SSD, a un disco SSD. ¿Qué conseguimos con eso? Pues es evidente, conseguimos que el acceso a esa información que usamos frecuentemente en el trabajo sea muy rápida. Vosotros sabéis que cuando configuramos un servidor, un NAS de QNAP en una empresa, la mayoría de la información es información que está almacenada y no se usa. Los ficheros de, no sé, finanzas, pues los que sean 2014, 15, 16 y 17, por ejemplo, no son ficheros que se usen al uso, están almacenados, pero normalmente no se consultan. Los ficheros de este año, por ejemplo, 2018, son ficheros de Excel, de Word, ficheros de vídeo, según el tipo de empresa. Esos ficheros sí van a ser consultados frecuentemente. Por lo tanto, ¿para qué quiero dedicar toda la capacidad de almacenamiento a discos duros SSD si puedo usar QTier, que lo que me hace es analizar la información que se usa más frecuentemente en una empresa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí la mueve al SSD para que los usuarios, cuando accedan a esa información, sin ellos saberlo, porque esto es un proceso transparente al usuario, ¿de acuerdo? Van a estar cogiendo la información de un disco duro SSD en vez de un disco duro de 3,5, ¿vale? Así que si queréis, volvemos a repetir. Si queremos un mejor rendimiento, podemos usar, en este caso de este NAS, ¿vale? 5 unidades de HD de 3,5 y 2 unidades SSD para caché en RAID 1, ¿de acuerdo? Si queremos capacidad maximizada, podemos hacerlo 5 unidades igual de 3,5 y 4 SSD para QTier. Y si queremos una capacidad y rendimiento óptimos, tenemos que mezclar la gran capacidad de discos duros mecánicos con caché y con QTier. Esa sería lo óptimo, ¿vale? Tener caché y QTier configurado en el NAS de QNAP. Me gustaría añadir a esta webinar que si queremos también aumentar el rendimiento, no solo del NAS en sí internamente, sino también el acceso de información entre usuarios, debemos de usar evidentemente conectividad de 10 gigabit. Ya sabéis que actualmente tenemos Ethernet de 1 gigabit. Si queremos aumentar la transferencia de información de una red interna, lo suyo sería actualizarla también con una red de 10 gigabit. Vamos a los discos duros. En este caso, en esta webinar,
vamos a hablar de Kingston y bueno, pues en todas las páginas de los productos de QNAP hay una opción que es compatibilidad de discos y yo puedo irme al NAS que tengo, en este caso el 1277, que ahora vamos a ver una demo rápida de cómo instalar discos, de cómo se instalan dentro del NAS de QNAP, y me dice aquí en esta pantalla todos los discos Kingston que puedo utilizar a la hora de instalarlos en un NAS de QNAP, ¿vale? Para la demo tenemos un NAS QNAP TS1277, 12 porque fijaros, tenemos 8 bahías para 3,5 y 4 para discos duros SSD. ¿Lo veis? Este NAS es uno de los NASes de mejor rendimiento que tenemos, puesto que lleva un procesador AMD Ryzen, ¿de acuerdo? Y además se puede ampliar de manera bastante eficiente este NAS. Arriba, para que lo veáis, tenéis un switch de QNAP que no es gestionable, pero permite la comunicación de Ethernet en 10 gigabit, ¿vale? Es un switch de 10 gigabit que vale tanto para fibra, para óptica como para fibra como para cable, ¿de acuerdo? Sí, para cable de cobre, vamos, para RJ45 SFP Plus, vamos, y es un NAS que no es gestionable, pero al menos te permite que la velocidad pues se aumente. Entonces vamos a ver unas pequeñas diapositivas que os he preparado para que veáis, ¿vale?, qué sencillo y qué fácil sería utilizar este NAS. Yo tengo este NAS, lo he comprado, y digo, quiero este NAS, ¿vale?, para que tenga mejor rendimiento. Si yo a este NAS le configuro con 6 discos duros HDD de 3,5 y le hago un RAID 5, el NAS va a tener buen rendimiento, pero se puede mejorar. ¿Y cómo lo mejoro? Pues mirad, en esta demo lo hemos mejorado insertando discos duros SSD de Kingston en las randuras SSD, ¿de acuerdo? Y además dentro del NAS lo hemos abierto, hemos cogido una tarjeta QM2 de QNAP, que ya os he dicho que es una tarjeta de expansión que luego la vemos, y hemos instalado en el NAS una QM2 para discos duros NVMe, que son discos duros de alto rendimiento de escritura y lectura, que luego más adelante vemos esas capacidades, y además hemos puesto una QM2 para que este NAS tenga red de 10 gigabit, y junto con el switch, pues la verdad es que el acceso, hemos hecho pruebas con este NAS en acceso, y te da en torno a 800 megabytes, no megabit, de acceso a 800 megabytes por red de 10G, configurado con un RAID 5, configurado con caché y configurado con QTIER, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a verlo rápidamente. El NAS de QNAP, pues bueno, si le dais la vuelta, normalmente todos llevan unos tornillos, que lo único que hay que hacer es quitarlos con un destornillador y quitar la carcasa, igual que si fuera una torre de PC, prácticamente igual, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos quitada la carcasa, pues primero, fijaros, tenemos esta tarjeta QM2, 2P en este caso, como veis las especificaciones pone Dual M.2 y te pone 22110 o 2280. Estos números que aparecen en los M.2, por si no lo sabíais, hacen referencia un poco a la longitud, al tamaño del disco M2 que ahora vemos, ¿de acuerdo? Entonces admite esos dos tamaños de discos en PCI Express. Esto es muy importante, porque como veis, esta tarjeta es PCI Express 2.0 x 4. Más adelante, insisto, os voy a explicar qué es eso y por qué va en PCI Express. Ya sabéis que los discos duros van conectados o mediante conexión SATA, que actualmente es la SATA 3, podéis conseguir velocidades de 600 megabytes por segundo, o conexiones PCI Express, ¿vale?, que ahí ya podemos conseguir conexiones de hasta 120 gigas por segundo, una bestialidad. Entonces, si tenemos discos duros NVMe, necesitamos evidentemente conectarlos por PCI Express. Si yo conecto un disco duro que es capaz, vamos a suponer, de procesar información, de leer la información a 2000 megas por segundo, ¿vale?, a 2 gigas, si lo conecto en una ranura SATA que es 600 contra 2000, estoy haciendo un cuello de botella y además me estoy gastando el dinero en un disco duro que no va a ser rentable porque lo estoy conectando a un puerto que solo sabe leer como máximo a 600 megas. Por eso necesitamos una tarjeta PCI Express, ¿vale? La tarjeta PCI Express tiene pues es así, QM2, tiene un ventilador, un disipador y unos tornillos que, si fijáis, al quitar los tornillos, sacamos el disipador, desconectamos aquí a la derecha
importante el conector del ventilador para poder quitar el disipador completamente. Y fijaros, una tarjeta QM2 que dentro lleva dos puertos, ¿de acuerdo? Y estos puertos están conectados por PCI Express. Además lo veis aquí a la derecha que pone M.2 PCI Express. No es una M.2 SATA, es PCI Express. Eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Por ello hemos elegido estos Kingston NVMe, ¿lo veis? Los A1000, que tienen velocidades relativamente altas, bastante altas, y con esto el rendimiento de nuestro NAS pues se va a ver aumentado de manera considerable. Esto que veis aquí a la derecha, estas pegatinas, es para disipar el calor de los discos duros del chip, ¿vale? Simplemente hay que colocarlas encima, ¿lo veis? El disco duro se coloca de manera inclinada, el otro también, y bueno, y con esto, con un tornillito que va aquí a la derecha, como veis, ya quedan los dos discos duros. Como veis, los discos, que no lo he dicho, la capacidad que tienen son 240 gigas, ¿vale? Si los vamos a usar para caché, por ejemplo, bueno, pues dependiendo del RAID que hagamos, por ejemplo, un RAID 1 o un RAID 0, dependiendo de la caché que queramos realizar, porque si hacemos un RAID 0 y falla cualquiera de los dos discos, perderíamos información de la caché en ese momento. O sea, fijaros, si yo tengo procesos que se están procesando y están en memoria caché y falla un disco de caché, ese proceso intermedio lo pierdo, ¿de acuerdo? Si lo hago en RAID 1 y me falla un disco duro no hay problema, porque es igual que en los discos mecánicos, sigo teniendo esa seguridad por hardware, ¿de acuerdo? Así que dependiendo de uno u otro, de la velocidad que se quiera conseguir, bueno, pues por ejemplo, si hacemos un RAID 1, tendríamos 240 gigas de caché, ¿vale? Para que nos entendamos. Es como si hubiésemos ampliado, ¿vale? Esto no es real, pero con estas velocidades de 2 gigas, es como si hubiésemos ampliado el NAS de repente a una capacidad de 240 gigas de RAM, pero no es esto, ¿vale? Pero quedaros con la idea de que hacemos una gran ampliación del NAS. Bien, una vez hecho eso, pues nada, conecto el conector del ventilador, vuelvo a poner el disipador y queda lista. Veis aquí los discos duros que se ven aquí abajo. Bueno, la siguiente ampliación que hemos dicho que le íbamos a hacer a este NAS muy rápidamente es una tarjeta. Lo que nos va a permitir es tener dos puertos de red de 10 gigabit, ¿vale? Interesante también. La tarjeta, como veis, tiene ese aspecto. Aquí no hay que quitar nada, simplemente es insertarla en las ranuras de este NAS que viene con PCI Express. Si os fijáis, el NAS, el 1277, tiene dos ranuras, una blanca y otra ranura negra, que luego vemos por qué hay dos de distinto color. Bueno, y simplemente en la foto de la derecha es quitar los tornillos que vienen ahí e insertar, como veis, todas las tarjetas PCI Express llevan una ranura en medio y lo veis que el puerto PCI Express también lleva como un topecito aquí, tiene que coincidir, además que no se puede poner de otra forma, es muy difícil ponerlas al revés, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, pues es insertar la presión, insertaríamos las dos tarjetas, la de M.2 y la tarjeta de red de 10 gigas, volvemos a atornillar los tornillos y si miramos ahora el NAS por detrás, pues este NAS viene con los puertos de red de 1 giga, que los veis aquí, puertos USB, etcétera, etcétera, y ya arriba veis que hemos ampliado con esos dos puertos, tanto para 10G, tanto hemos puesto discos duros PCI Express M.2, NVMe, vamos. Bien, más ampliaciones que vamos a hacer el NAS. Pues ahora cogemos estos discos duros que son de 120 gigas y los voy a insertar en las bahías. Veis que llevan conexión SATA, esto está clarísimo, así que estos discos duros como máximo podrán comunicar la información entre procesador o entre red, entre dispositivos a 600 megas por segundo, dependiendo del disco también, y lo único que tenemos que hacer es, pues, veis una palanquita que tienen aquí para liberar el slot de la bahía de 2,5, que tiene este aspecto en este NAS, no lleva tornillos, así que es muy cómodo de poner, simplemente por presión, e insertamos los discos duros, los 4 discos duros, y ya está. Y tendríamos nuestro NAS de QNAP con discos duros mecánicos de 3,5, nuestros discos duros SSD, y por dentro del NAS tenemos conexión 10 gigas y además conexión M.2 NVMe. Bien, ahora vamos a echar un poco de números, si os parece, para aclarar esto y para ver cómo funciona. Bien, este NAS de QNAP tiene, aquí a la derecha, ¿vale? Me voy. Tiene 3 ranuras PCI Express. Las dos que hemos visto son las dos de abajo y la otra que no he visto, la PCI Express 3.0 8x8, es para meter, si queréis también en este NAS de QNAP, una tarjeta gráfica para usar el procesamiento de la GPU de la gráfica, por ejemplo, para virtualizar
o por ejemplo para procesar flujos de archivos de vídeo. En vez de tirar de la CPU, que piensa de una forma, como ya sabéis, es mejor tirar de una GPU si vamos a virtualizar gráficos o vamos a usar gráficos o vamos a operar con edición de vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, las dos ranuras que tiene este NAS es una PCI Express 3.0 x 4 y una PCI Express 2.0 x 4. Fijaros, lo que yo os decía aquí es que, como sabéis, el puerto SATA, como máximo, tenemos un puerto SATA de 6 gigabit. Sabéis que la velocidad de transmisión se mide en bits, no en bytes. Por eso cuando contratamos, por ejemplo, ADSL, contratamos una ADSL de 300 megabits, no son bytes. Hay que dividir entre 8 y te da el byte, ¿de acuerdo? Y de esta forma sabemos un poco que un SATA 6, pues como máximo, son 600 megas por segundo. Fijaros, una PCI Express, aquí abajo estoy, ¿vale? En el 3.0, ¿de acuerdo? Por carril tiene una velocidad teórica de 8 gigabits, que son casi 1000 megas por segundo, ¿de acuerdo? Si multiplicamos ese slot, ¿de acuerdo? En este caso, en el NAS, estamos multiplicando un PCI Express 3.0 por 4. Así que 8 por 4 daría 32 gigabits por segundo. O sea que si ponemos los discos duros NVMe en esta ranura, tenemos un ancho de banda teórico de 32 gigabits. Vamos sobrados en ancho de banda. No hacemos cuello de botella. Si hubiésemos insertado en un SATA, pues fijaros, de 600 megas a 32 gigas, es una bestialidad. Entonces lo estamos configurando correctamente, ¿vale? Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿bien? Y luego las velocidades de los discos, pues evidentemente varían, dependiendo de qué tipo de discos compre, varían. Por ejemplo, un disco duro A400, pues tiene 500 megas por segundo, tanto de lectura como de escritura, ¿de acuerdo? Puesto que si los conectamos, tanto este como el V500, a un puerto SATA, vamos bien. Sin embargo, el A1000 que he explicado tiene una velocidad de escritura de giga y medio o de 1 giga o 1500 megas, como queráis decirlo, ¿de acuerdo? Así que por eso estos discos duros están optimizados para tarjetas PCI Express NVMe, ¿de acuerdo? Eso sería lo interesante de los discos. Entonces, hasta aquí la presentación. Bueno, pues la teoría de cómo instalarlo está muy bien, ¿vale? Una vez instalado, encendemos el sistema operativo de QTS, que es este de aquí. En este caso, este NAS es un NAS que lo tenemos en las instalaciones en Girona, ¿de acuerdo? Que hay un centro de datos homologado por QNAP para hacer copias en la nube y además está aquí en España. Bien, lo importante de esto, a lo que voy, es que una vez que tenemos instalados los discos duros que sean, en este caso, este ejemplo que habéis visto, lo que me tengo que ir es, bueno, estamos aquí, ¿vale? Me voy aquí a almacenamiento, o me voy aquí al menú y elijo almacenamiento instantáneas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos aceleración de caché, ¿vale? En este NAS ya hay instalada una caché, ¿de acuerdo? La caché es muy simple, ¿vale? Tú te vas aquí, le das a configuración de caché, eliges los discos duros que sean. Aquí en este caso que hemos hecho anteriormente, te aparecerán los dos M.2 y aparecerían los 4 SSD. Yo en principio querría los dos M.2, simplemente sería seleccionarlo, darle a siguiente y ya está. Y automáticamente elegimos el volumen, por supuesto, eso es importante, y automáticamente el NAS de QNAP sabría, ¿vale? Este sería el simbolito de aceleración de caché, que el volumen 1 que hemos elegido con esos dos discos, todo este volumen, u otros si tenemos, podemos elegir los volúmenes que queramos, van con caché. ¿De acuerdo? Eso sería lo principal, la caché. ¿Vale? Ya hemos aumentado y le hemos dicho al NAS que este volumen quiero aceleración de caché. Y ya está, es muy simple, ¿eh? Como habéis observado, es iros aquí, almacenamiento instantáneas, os vais a la parte de caché, ¿vale? Y una vez ahí configuráis caché, en este caso aquí estaría en off y pondría configurar nueva caché, le dais, elegís los discos, elegís el volumen y listo, no hay que hacer nada, es muy sencillo, ¿vale? Y por otro lado, ahora vamos a suponer que queremos configurar QTier, ¿vale? Lo que os decía, de las carpetas que más se usen frecuentemente, lo mismo, nos vamos a almacenamiento de instantáneas y aquí arriba tenéis QTier, ¿lo veis? Y ya está también instalado QTier, simplemente administrar el conjunto y aquí sería lo mismo, ¿de acuerdo? Nos diría, ¿veis? Aquí tenemos un QTier en el conjunto de almacenamiento RAID 1 que tenemos, ¿lo veis? Hay dos, ¿lo veis? Con SSD,
en RAID 1, ¿de acuerdo? Esto es un QTR en RAID 1. Es importante siempre, yo os recomiendo que no uséis, por aumentar un poquito más la velocidad de un RAID 0, que sabéis que un RAID 0 suma velocidades del puerto y podéis conseguir como si fuera como si fuese un dual de memoria, ¿vale? Duplicaríais la velocidad, pero no lo aconsejo porque si falla uno de los discos duros perdéis todo, ¿vale? Entonces yo siempre aconsejo como mínimo hacer un RAID 1 o un RAID 5, me daría igual, ¿de acuerdo? RAID 1 o RAID 5, tal y como está aquí, pero no me hagáis un RAID 0 por decir, pues venga, le meto un chute de velocidad y que tire. La seguridad de la información es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo, elegiríamos los dos discos SSD para hacer QTIER y una vez que hemos elegido los discos duros SSD para hacer QTIER, fijaros por aquí que hay carpetas aquí, ¿lo veis? Que tienen el simbolito de organización por niveles de QTIER, ¿vale? Cuando yo doy botón derecho a una carpeta, habilitar organización automática por niveles. Oye, pues esta carpeta quiero que los datos de container, los datos que más se usen frecuentemente, vayan al SSD. ¡Pum! Le damos. Y automáticamente el NAS dice, ya está. Los datos que más se usan frecuentemente de esta carpeta los voy a pasar al SSD. Veis que es muy simple, si es que no tiene nada. Botón derecho, habilitar. ¡Pum! Ya tenemos otra carpeta con QTIER, ¿de acuerdo? El NAS hace por día, por la noche, hace una estadística de los datos que se van usando y lo va moviendo al SSD, ¿de acuerdo? Bueno, pues en definitiva, esta sería la webinar de hoy.